al que matare por precio o promesa remuneratoria. Aquí hay una linda discusión acerca de, bueno, primero, cuál es la finalidad la justificación, como es el fundamento del agravante. Ya los profes ya le habían dado una introducción de las agravantes tienen que tener un fundamento, ¿sí? No, justamente pensando en la teoría de los bienes jurídicos, justamente la idea de darle mayor protección a ciertos bienes jurídicos tiene que tener un determinado fundamento porque la arbitrariedad está penada con inconstitucionalidad, ¿sí? Entonces, si no acudimos a un buen fundamento de por qué le brindamos una mayor protección a ciertos bienes jurídicos más que a otros, podrían tranquilamente eh, aplicar la pena de inconstitucionalidad y declarar nulo el tipo delictivo, ¿no? Ya habíamos, la doctora Torales entonces ya les dio una introducción de cuál sería el fundamento de agravar la pena en los delitos de vínculo, el homicidio agravado por vínculo. La doctrina es conteste, o sea, hay acuerdo doctrinario en que existen distintos fundamentos a el homicidio agravado por el vínculo, ¿sí? Ya le decía que en caso de ascendiente y descendiente, hay acuerdo doctrinario en que el vínculo, perdón, el fundamento de un mayor reproche penal en este sentido es darle mayor protección penal a esas personas con la cual el autor mantiene un vínculo de sangre, ¿sí? Después, cuando se habla del cónyuge, también entienden que hay cierto acuerdo doctrinario en que el fundamento del agravante podría radicar en el quebrantamiento de los deberes legales al cual se obligan las partes cuando realizan el matrimonio, ¿no? Cuando celebran el matrimonio. Después, con respecto al excónyuge y a la pareja, hay una gran discusión doctrinaria. Principalmente, o sea, primero porque el, el artículo 80, inciso primero, se modificó varias veces, ¿sí? Primero estaban previstos solamente ascendiente, descendiente y cónyuge. Después se agrega el excónyuge y después, por último, hace no mucho tiempo, se agrega aquellos que cuando mantienen o han mantenido una relación de pareja. La discusión sigue abierta, sin embargo, yo adhiero a la postura del doctor Arocena. Ya lo vengo sosteniendo desde hace muchos años y ahora por fin encontré el fundamento acabado de esta solución y que el doctor Arocena Sánchez Freites entienden de que el fundamento estaría radicado en una relación de confianza que crearon los excónyuges y las parejas o exparejas, ¿sí? Mientras estuvieron juntos, ¿no? Entonces, no solamente se requiere esta situación de confianza, sino que además requiere el aprovechamiento. El autor tuvo que haberse aprovechado o valido de esa relación de confianza que creó con la otra persona para poder aplicar la agravante. El doctor Romero, también miembro de esta cátedra, una vez nos preguntó ¿qué fundamento existiría en el caso en el que una pareja, eh, sin conocer, o mejor dicho, o sea, el caso era, un hombre se reencuentra con su expareja que se divorció hace más de 20 años, ¿sí? Sin embargo, o sea, tuvo un recuerdo malo en ese momento y decide matarla, ¿sí? Entonces, ¿qué fundamento habría en proteger una relación que ya se ha disuelto hace más de 20 años, ¿no? Entonces, aquí surge la pregunta, ¿cuál es el fundamento? Entonces, definitivamente ya no hay ningún vínculo que proteger entre estas dos personas, ¿no? Pero sin embargo, tendríamos que preguntarnos si el sujeto se aprovechó o no de alguna relación de confianza que pudo haber subsistido entre las parejas, ¿no? Un caso real que sucedió aquí en Argentina hace mucho tiempo también,
dos personas que se encontraban en la casa del abogado, se habían divorciado, ya estaban divorciados, y estaban reglando los derechos sobre los hijos, ¿sí? Derechos extrapatrimoniales del matrimonio. En un momento dado, el hombre le pide al abogado si podría dejarlos a solas un momento para eh, poder tener una discusión más íntima sobre estos temas, ¿no? Bueno, el abogado le preguntó a la mujer si habría algún problema, la mujer le dijo no, y el abogado se retira. En ese instante y sin mediar palabras, el sujeto saca un cuchillo y apuñala a la mujer tantas veces que el abogado después cuando ingresó a la habitación describió como que las paredes quedaron pintadas de sangre. ¿Sí? O sea, imagínense la brutalidad con la que atacó el hombre a la mujer, ¿no? Entonces, aquí yo me pregunto, si no hubiera existido una cierta relación de confianza, ¿acaso la mujer hubiera permitido quedarse a solas con este hombre que ya que ya su vínculo se había disuelto, ¿no? Entonces, aquí yo me hago una pregunta, o sea, yo no es que esté afirmando que tenga razón o nada por el estilo, pero yo me pregunto, ¿acaso el hombre no abusó, no utilizó esa relación de confianza para poder lograr ese momento a solas con la víctima para finalmente provocarle la muerte? Es una postura, ¿no? O sea, una postura que no lo he leído en ningún otro autor, ¿sí? Solamente el doctor Arocena y Sánchez Freites lo comparten, lo cual a mí me parece, por lo menos, me parece acertado en determinados casos, no en todos, pero me parece más acertado principalmente para darle un marco jurídico más acotado al bien jurídico protegido, ¿no? O sea, para desechar eh, casos dudosos, ¿sí? El doctor Mumpadre, por ejemplo, se preguntaba si el fundamento del agravante no estaría en una cuestión de género, ¿sí? Puede ser también, es otra postura, porque, y además la postura del doctor Mumpadre tiene cierto sentido porque la modificación que se hizo en un contexto de género, ¿sí? O sea, la ley que introdujo la modificación se realizó en un contexto donde se estaba discutiendo materia de violencia de género, ¿no? Que justamente el doctor Mumpadre luego en su obra lo llamaría delitos de género, ¿sí? Entonces, el doctor Mumpadre se pregunta si tal vez el fundamento no estaría en alguna situación de violencia de género, ¿no? Pero también el doctor deja abierta la pregunta, si será o no el fundamento del agravante. Bien, después existen múltiples motivos para fundamentar la agravante. Eh, bueno, bien. Encontramos distintas motivaciones y principalmente aquí cuando se habla de la alevosía, el ensañamiento, los procedimientos insidiosos y principalmente la codicia y el precio promesa remuneratoria, la doctrina se preguntaba, ¿acaso no estamos criminalizando determinados comportamientos o determinados eh, eh, determinadas personalidades? ¿Acaso no estamos reprimiendo determinadas personalidades como sucedía, por ejemplo, en la Alemania nazi o en otros sistemas totalitarios donde se reprimía a las personas por su simple personalidad, por la simple condición del autor, ¿sí? Por la simple condición del autor. Entonces, la doctrina se dio a la tarea de tratar de solucionar esta discusión porque la discusión se centra en que si estamos hablando de un derecho penal de autor o un derecho penal de acto, ¿sí? Entonces la doctrina ha logrado cierto consenso en afirmar de que en realidad lo que se protege, o sea, lo que se reprime en realidad es la motivación, ¿sí? ¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron al sujeto para cometer una agresión al bien jurídico vida, que justamente es el bien jurídico más valioso que actualmente protege el derecho penal, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de penalizar
una determinada personalidad del autor, sino que lo que se intenta penalizar es ese motivo abyecto o fútil o abyecto que llevó al autor a cometer el delito capital, ¿no? Bien, entonces ahí aparece la idea de precio o promesa remuneratoria. La doctrina está de acuerdo, ¿sí? Bompadre, Núñez, Arocena y Sánchez Freites están de acuerdo en que el fundamento del agravante en estos tipos delictivos no radica en el pacto en sí, ¿sí? De hecho, justamente retomando lo que decía el señor Herrlein, aquí sí, si hablamos solamente de un mero pacto entre dos personas, de que uno le dice si quiere matar a alguien y el otro le dice que sí, estamos hablando de eh, una mera, eh, ¿cómo era la palabra? Mero acto preparatorio impune, ¿sí? Lo que realmente fundamenta la agravante es el pacto venal, ¿sí? Haberle puesto precio a una vida humana es lo que realmente agrava la conducta por entender que estar motivado estar motivado en un ánimo de lucro, ¿sí? Es un motivo fútil o abyecto para quitarle la vida a una persona y es justamente ese el fundamento del agravante, ¿no? Entonces, o sea, hay relativo consenso en este tema, ¿sí? Sobre cuál es el fundamento del agravante y cuál es en realidad lo que se reprime. Lo que se reprime entonces no es el pacto en sí, sino es el contenido del pacto, ¿sí? Y la diferencia va a estar en que precio, se va a dar el agravante de precio cuando el autor realmente recibió dinero, ¿sí? Y promesa remuneratoria se va a dar cuando aún no recibe el dinero, pero ya se pactó que se iba a realizar, que iba a recibir dinero o eh, algún beneficio económico. No está previsto en la agravante, la mayoría de la doctrina también lo tiene resuelto, no está previsto en la agravante otro tipo de beneficios, por ejemplo, cargos públicos, favores sexuales, ¿sí? O cualquier otro beneficio que no sea valorado pecuniariamente, ¿sí? Bien, entonces, Por ejemplo, o sea, el sicario típicamente llamado. sí, exactamente, sí, es el delito del sicario, tal cual. Entonces, el delito entonces requiere, primero, un pacto venal. Primero, o sea, lo primero de todo es el pacto. Tiene que haber una verdadera relación de mandato, pero puede ser escrito u oral, ¿sí? No necesariamente tiene que estar certificado por el escribano público, pero lo que requiere es un pacto venal. Después, el contenido de ese pacto tiene que ser necesariamente económico o valorable pecuniariamente, y luego el homicidio, ¿sí? Y además tiene que haber una conexión subjetiva entre el homicidio y ese pacto venal. Por ejemplo, supongamos el caso de que el patrón, vamos a ponerle como nombre el patrón, ordena a su sicario matar a Juan y en el camino el sicario se encuentra con Pedro y lo termina matando a Pedro porque le debía dinero, supongamos, ¿no? Entonces, no hay una conexión subjetiva entre la muerte de Pedro y el contrato de Juan, ¿sí? Entonces, tiene que haber una conexión subjetiva entre uno y otro. Y aquí una cuestión interesante. Arocena y Sánchez Freites entienden de que igualmente se puede aplicar la agravante, por lo menos al sicario, y aquí era una cosa que yo le estaba diciendo antes del recreo, de el límite del dolo. Se le aplica igualmente el agravante al sicario si el sicario comete un error in persona, ¿sí? Porque hay una conexión subjetiva. Supongamos que el sicario es un francotirador el cual recibe recibe del patrón una descripción de la víctima, ¿no? Y el sujeto confunde a su víctima con otra persona que vestía similar, ¿sí? Y le termina provocando la muerte, ¿sí? Después se constata que en realidad no era Juan, sino era Pedro. Al sicario sí se le aplica la agravante de homicidio por precio o promesa remuneratoria porque se cumplen todos los elementos objetivos del tipo, ¿sí? Hay un muerto,
hay un pacto venal, hay un pacto de precio, promesa remuneratoria y hay un vínculo subjetivo entre el pacto y la muerte, ¿sí? Que haya errado a la víctima ya es irrelevante para el derecho penal, ¿sí? Entonces, sí se le aplica el agravante al sicario, pero el agravante no se le aplica al patrón, ¿sí? Porque el patrón quería la muerte de Juan y se produjo la muerte de Pedro, ¿sí? Entonces, ahí ya entra a jugar las reglas del concurso, ¿sí? Creo que se aplica la regla de la tentativa de homicidio agravado, ¿sí? Creo que es así, ¿no? Sí, porque hay principio de ejecución punible. Tenemos tentativa de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria. ¿Sí? Doctor, también se hablaba de que el exceso que haya cometido el mandatario no se le era imputable Bien. al mandante. Así es, ¿sí? Si, por ejemplo, el pacto establecía la muerte de una persona, pero el mandante, el mandatario, ay, siempre me confundo ahí, por eso que le puse, por eso le puse el patrón y el sicario. Si el sicario mató a dos o más personas, o por ejemplo cometió dolo indirecto, por ejemplo, el patrón le pidió la muerte del presidente de la nación y el sujeto utilizó una bomba para matar al presidente y además mató a todo su gabinete, ese exceso no se le aplica al mandante, ¿sí? Al patrón. Muy bien. Bien, ¿alguna pregunta? A ver si no me estoy olvidando de nada. Doctor, ¿y qué pasa si paga por lesionar y no por matar? No, entonces Como no, para asustar, no hay figura porque no hay lesión por exactamente. promesa. No hay Ujú. lesión por promesa, ¿sí? Ahí sí ya estaríamos creando un tipo delictivo. Se me cerró. A ver si no me estoy olvidando de nada. Mm, mm, eh, Dona también, o sea, yo les decía que el fundamento del agravante no está necesariamente en el pacto, sino en la promesa, en el contenido del pacto. Esta idea lo recetan Monpadre, Núñez, Dona y a Rosena Sánchez Freites. ¿Sí? González Ruz también está de acuerdo con esta postura y creo que esto. ¿Sí? O sea, requiere. Entonces, los elementos objetivos del tipo son dos o más personas, ¿sí? Mandante y mandatario, un pacto venal, ¿sí? El contenido económico del pacto y la muerte dada por el mandatario a una persona, ¿no? Y el quinto, la vinculación subjetiva. Bien, ¿alguna otra pregunta? Precio, promesa remuneratoria. Bien. El inciso cuarto nos habla de placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Aquí vamos a dividir en dos partes lo que es placer y codicia y por el otro lado el odio, ¿sí? Porque es todo odio, es odio racial, odio religioso, odio de género. ¿Todo bien? Odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Es todo odio. O sea, el doctor Monpadre lo engloba en delitos de odio. Justamente Esperen que me dejaron la puerta abierta. ¿Qué? ¿Cómo yo? Bueno, entraron acá a hacer una broma ahí los muchachos del colegio. Bueno, el doctor Monpadre engloba todos estos delitos en una obra que se llama justamente Delitos de Odio, ¿sí? Entonces ahí van a poder encontrar un estudio un poco más pormenorizado de, mm, de estos tipos delictivos. Bien, entonces a los fines didácticos vamos a dividir el tema en placer y codicia y por el otro lado el odio. Bien, aquí el doctor Dudiuk había eh, introducido una discusión bastante interesante acerca de la diferencia entre los asesinos seriales y los asesinos psicópatas, ¿sí?
Por lo general, los asesinos seriales son simplemente personas que cometen delitos en masa, ¿sí? No están no están movidos por una motivación específica, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de motivación. Por ejemplo, puedan haber sido víctimas de bullying, como sucede mucho en Estados Unidos. Eh, Pueden estar movidos simplemente por una esquizofrenia, por una afección psicológica, ¿sí? No tiene una finalidad específica, no tiene eh, una motivación específica, ¿sí? Sin embargo, el psicópata sí ya tiene una condición especial, ¿sí? Porque el psicópata en realidad está movido por una situación interesante, a ver si les puedo explicar con el lujo que explica el doctor Udiu. El psicópata nace, o sea, primero que por lo general los psicópatas comienzan agrediendo pequeños animales, ¿sí? O sea, la psicopatía ya lo van formando desde pequeños y luego van eh, eh, escalando, ¿sí? En su psicopatía, ¿sí? Entonces, desde pequeños comienzan agrediendo a pequeños animales o a niños, ¿sí? Y luego cuando se van haciendo grandes empiezan a agredir cada vez bienes jurídicos más valiosos, ¿sí? Por lo general, al psicópata lo mueve un sentimiento de odio hacia alguien o algo en específico, ¿sí? Por lo general, cuando se habla de los asesinos seriales, se dice que el asesino serial nace al no poder acceder a su víctima, ¿sí? Busca víctimas similares, ¿sí? Muy interesante, o sea, la verdad muy interesante, por eso que yo se los traigo, pero realmente no sé si estoy capacitado para darle esta explicación, pero realmente es muy interesante. Eh, el asesino serial, el asesino psicópata, nace, por ejemplo, cuando o sea, su sentimiento de matar, ¿sí? Su sentimiento de matar nace cuando quiere acabar con una persona en específico, por ejemplo, su jefe o su exmujer, pero como no puede acceder a su víctima, ¿sí? Ya sea o porque tiene una mayor protección o porque está lejos, no puede acceder a ella, buscan víctimas similares, ¿sí? Ya sea personas que tienen el mismo empleo, ¿sí? O personas que tienen ciertas características personales similares a su víctima. Por ejemplo, un hombre que quiere asesinar a su esposa, pero su esposa se encuentra en otro país y era una mujer rubia, caucásica, alta, entonces el asesino psicópata busca víctimas sustitutas. Ahí está, salió la palabra. Busca víctimas sustitutas y por lo general busca personas con las mismas características, mujeres altas, rubias y caucásicas, ¿sí? Después hay otro tipo de asesinos seriales que son aquellos que dejan su firma, ¿sí? Porque se sienten como intelectualmente superiores al resto de los seres humanos y entonces quiere demostrar su superioridad mental planteándole problemas a los investigadores, ¿no? Entonces comete ciertos crímenes y dejan una firma en específica para lograr ser encontrado, ¿sí? Bueno, este último caso es el caso que nosotros estamos investigando, el homicidio del sádico del perverso, ¿sí? Porque no estamos hablando de un simple asesino en masa, o sea, matar a muchas personas no es sinónimo de perversión o sadismo, ¿sí? Bien, es un elemento subjetivo distinto del dolo que es muy específico, ¿sí? Y que hay que comprobarlo en cada caso particular, ¿sí? Por ejemplo, el caso que yo les daba sobre los asesinos en masa, una persona que se cansó de recibir bullying en el trabajo, por ejemplo, ingresa a su lugar de trabajo con una ametralladora y empieza a matar a todos sus compañeros de trabajo. No podemos decir a primera vista que se trata de un sádico o de un perverso, ¿sí? Él estaba movido por otra motivación que no encuadra en el tipo penal que estamos estudiando, ¿no? Tendríamos que
analizar un poco más a profundidad cuáles fueron los motivos que llevaron a esa persona a cometer el delito. Entonces, por lo general, el delincuente sádico y perverso es el psicópata, ¿sí? Por eso es que hablamos de esta distinción entre los asesinos en masa y los asesinos seriales o los asesinos psicópatas, ¿sí? Lamento si por ahí no tengo la calidad de enseñanza que tiene el doctor Dudiuk, pero me parece, el doctor siempre lo introduce en sus clases, entonces yo trato de seguir sus pasos. Bien, seguimos entonces. El homicidio por placer, o sea, el homicidio por placer es el homicidio del sádico y del perverso. Mata porque al hacerlo experimenta una sensación agradable, ¿sí? Quien encuentra una determinada satisfacción que regocijándose en el se regocija perversamente al quitar una vida, ¿sí? Por eso es que el asesino en masa por lo general no siente el asesino en masa no siente una satisfacción, sino porque está movido, por ejemplo, por el dolor, ¿sí? Movido por el dolor, asesina a un grupo de personas porque lo molestaban o por alguna otra finalidad, ¿sí? Entonces no podemos decir que fue un homicidio por placer. Sin embargo, el sádico, el psicópata, el perverso, sí está movido por placer, busca una determinada satisfacción al cometer el delito. Una vez, hace mucho tiempo, había visto una película, ya ni recuerdo cómo se llama, pero es muy interesante, que, o sea, solamente me acuerdo de esta escena, que el sujeto mataba a sus víctimas por ahorcamiento. Y cuando lo atraparon, el asesino confesó que lo que le gustaba era ver cómo se escapaba la vida de sus víctimas a través de sus ojos. Bueno, o sea, sí, qué asqueroso. O sea, yo la verdad trato de imaginar, y además, muerte por ahorcamiento, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, es muy similar a la muerte por ahogamiento, que la muerte es lenta y dolorosa, ¿sí? No puedo ni imaginarme cómo será la mirada de una persona que en ese estado de, de pavor, ¿sí? Siente escapar su vida lentamente, ¿no? Y bueno, justamente eso era lo que le gustaba a este sádico, a este perverso, ver cómo se escapaba la vida de su víctima a través de sus ojos. Otro caso muy interesante, que yo la verdad no sé si será real, o si será un cuento, que sucedió hace muchísimos años cuando la pena de guillotina todavía estaba vigente en Europa. Un homicida sádico y perverso, o sea, cometía crímenes brutales, ¿sí? Le gustaba ver la sangre de sus víctimas, eso era lo que él quería, ver la sangre de sus víctimas. Es atrapado por la autoridad y condenado a la guillotina. Entonces, cuando se sienta, se acuesta frente a la guillotina, se acerca un sacerdote para hacer una plegaria. Entonces el sádico le pregunta: Padre, ¿es cierto que mi cabeza vive 10 segundos más después de ser cortada? Y el sacerdote le dice: sí, es cierto, hijo. Entonces el tipo le dice: entonces podré escuchar fluir mi propia sangre. O sea, fíjense el nivel de retorcimiento que tenía ese hombre para regocijarse con su propia muerte. O sea, encontraba placer hasta en su propia muerte. O sea, definitivamente este hombre estaba en otro plano, digamos, ¿no? Bueno, ese es el homicidio por placer, el homicidio del sádico, del perverso, aquel que encuentra satisfacción al quitar una vida. Y aquí hay una cuestión muy interesante, otra cuestión muy interesante. ¿Qué tipo de placer experimenta el sádico o el perverso? Bueno, muchos autores creyeron haber encontrado que lo que realmente, o sea, el placer que busca el perverso es un placer de tipo sexual, ¿sí? O sea, sienten un determinado placer sexual cuando están arrebatando la vida a sus víctimas, ¿no? Y muchas veces, o sea, esta creencia
fue respaldada por evidencia que se encontraron en escenas del crimen, donde inclusive el victimario eyaculaba luego de terminado su trabajo, su obra de arte, como ellos lo llaman, ¿no? Pero sin embargo, esto no es del todo así. Si bien es cierto que la mayoría de los perversos sí experimentan un placer similar al placer sexual, esto no es del todo cierto. Podrían tratarse de otros tipos de placeres, pero definitivamente la gran mayoría de los autores buscan un placer similar al sexual cuando cometen estos crímenes sádicos y perversos, ¿sí? Bien. Tal vez a muchos de ustedes les parecerán, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver? Yo sé que tal vez no tenga mucho que ver con el tema, pero es un tema muy interesante, la verdad que nos da ciertas herramientas para poder entender y comprender el tipo delictivo, justamente no para justificarlo desde un punto de vista de la personalidad del autor, sino para buscar una justificación en el motivo, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente mueve al sujeto? Porque si nosotros decimos, bueno, vamos a penar a todos los asesinos psicópatas, ¿sí? Podemos caer en el error justamente de que muchos de esos psicópatas no buscan un placer en el homicidio, ¿sí? Sino que simplemente tienen ciertas funciones tienen alteraciones morbosas, ¿sí? Y ahí aparece la teoría de la culpabilidad. Si el sujeto realmente tenía la capacidad para comprender la criminalidad de su conducta, ¿sí? O si, muy por el contrario, buscaba una satisfacción al provocar la muerte, ¿no? ¿Se escucha el ruido de fondo? Parece que están trabajando acá en uno de los salones contiguos. No, profe. No, profe. No, Es fuerte eso. Vibra toda la pared. Bien, entonces, este tipo delictivo proviene del Código Italiano de 1889, más precisamente del artículo 366, que dice que se aplicará la pena del estrágulo si el delito se comete por impulso de perversidad brutal, ¿sí? O también había otro fundamento, recuerdo que había otro fundamento. Bien, o sea, nuestro artículo proviene del código italiano, ¿no? Pero al introducirse al código español, al código argentino, perdón, se realizaron algunas modificaciones, ¿sí? Bueno, y después las sucesivas modificaciones fueron editando la fuente original, ¿no? Entonces, la doctrina se preguntaba, bueno, entonces, ¿cuál es el fundamento del agravante? ¿Sí? Aquí lo tengo dividido en tres fundamentos. Existen tres posiciones acerca de cómo debe entenderse esta agravante, ¿no? Primero, la que yo le explicaba, la del placer sexual. Los autores, el doctor Monpadre, el doctor Dudiuk, entienden que el fundamento podría estar justamente en que el autor busca un determinado tipo de placer más cercano al placer sexual al momento de cometer el delito. Después, el que yo le había comentado también, siguiendo al autor italiano Francesco Carrara, decía que basta simplemente con ese ánimo o deseo de ver sangre, que él lo denominaba libidine di sangre, ¿sí? Bastaba simplemente con esa finalidad para poder aplicar la agravante, ¿sí? Y después aparece una teoría muy interesante que es bien desarrollada por el doctor Bonpadre en su tratado, es el impulso de perversidad brutal. Entonces, lo que hace Núñez es buscar justamente los antecedentes del delito, que, o sea, como les dije, el antecedente inmediato en nuestro derecho argentino fue el código de bueno, lo perdí, o sea, uno de los primeros antecedentes de nuestro Código Penal argentino que tomó como antecedente el Código Penal italiano, y entonces el doctor Núñez dice que podríamos encontrar el fundamento del agravante del homicidio por placer en el impulso de perversidad brutal.
Y él decía que el impulso de perversidad brutal es el placer derivado del hecho mismo de matar o la sola contemplación de la muerte como satisfacción. ¿Sí? Este ejemplo que yo les daba sobre esta película que el autor buscaba verla, contemplar la muerte de sus víctimas, escapándose, contemplar cómo la vida de sus víctimas se escapa a través de sus ojos, ¿sí? Entonces, estos son fundamentos, o sea, son teorías que intentan fundamentar la agravante, ¿sí? Bien, estudienlo un poquito más, yo le traje así muy someramente el impulso de perversidad brutal, estudienlo bien porque suele ser pregunta de examen, o sea, sé que es una pregunta muy específica, pero suele ser pregunta de examen, ¿sí? El impulso de perversidad brutal de Núñez. Bien. Profe, un datito. En la serie de Ed Gein, que está en Netflix, se ven bien esos impulsos, los dos, el de placer y el de perversidad brutal, como usted dice. Bien. Ed Sí. Gein se llama la del asesino. Bien, bueno, tomen No sé si nota alguien más la vio. si les Una están serie. interesados. Muy bien, muchísimas gracias, señorita. Bien, y por último, Sí, señora. Doctor, disculpe, ¿puede repetir en qué parte podríamos leer eso? en el tratado del doctor Mumpadre está bien desarrollado lo que es el impulso de perversidad brutal. Ok, Bien, gracias. bien, los otros dos son temas, bueno, el libidine y sangre también está mencionado someramente en el tratado, ¿sí? Pero el primer caso fue introducido por el del placer sexual, fue introducido pura y exclusivamente por el doctor Udiok en las clases, y yo trato de mantener esta tradición, ¿no? Bien. El codicia. Hay cierto acuerdo doctrinario en que codicia no es sinónimo de ánimo de lucro, ¿sí? Puede comprenderlo, dice el doctor Padre. La codicia puede comprender el ánimo de lucro, pero no es exactamente el ánimo de lucro. El sujeto no busca necesariamente obtener algún provecho o algún beneficio económico con la muerte, ¿sí? La codicia es un estado, un estado de ánimo, ¿sí? La codicia es el ánimo desmesurado y desmedido de riqueza, ¿sí? Es como una sed, porque justamente es un estado de ánimo, ¿sí? Es una sed desmesurada de dinero o de riqueza, ¿sí? Que no se satisface con la muerte, ¿sí? Por ejemplo, a diferencia de el homicidio por precio o promesa remuneratoria, el ánimo de lucro del sicario se satisface con el cumplimiento del contrato, el pago, digamos, ¿no? Sin embargo, el homicidio por codicia, por lo general, no se satisface con la muerte, ¿sí? Es un sentimiento que mueve al sujeto y que es la causa que lo impulsa a cometer el delito. Así, por ejemplo, aquellas personas que asesinan a familiares para cobrar una herencia, ¿sí? Su objetivo no es simplemente recibir una determinada cantidad de dinero, su objetivo es recibir, o sea, poder satisfacer esa sed de riqueza, ¿sí? Y que una vez que cobre el, el, la herencia, no va a haber satisfecho su ánimo desmesurado de lucro, ¿sí? Entonces, por eso el doctor Compadre dice, la codicia no es sinónimo ¿cómo les dije? De, Ánimo de lucro. de ánimo de lucro, sino es un apetito desmesurado de riqueza, ¿sí? Y que por lo general no se satisface con la muerte, ¿sí? Entonces, justamente la doctrina califica a este motivo como un motivo abyecto, es un motivo demasiado vago, demasiado ínfimo para justificar la muerte de una persona, y es justamente esa la razón de por qué se agrava el homicidio, ¿no? No existe una proporción entre lo que motivó al sujeto a cometer el delito y el homicidio en sí, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, queja, felicitación?
Entonces, el ánimo de lucro sería algo más bien temporal, es algo que se adopta con la simple obtención del beneficio del delito. Sí, así es. ¿Sí? A ver. Existen otros, por ejemplo, en el secuestro tenemos el ánimo de lucro, ¿sí? El ánimo de lucro se satisface con el pago del rescate, ¿sí? Sin embargo, la codicia no se satisface con el cumplimiento del delito. Ahora, aquí una cuestión que me estoy olvidando es que es suficiente a los fines consumativos del delito, es suficiente que el sujeto haya perseguido esta finalidad, sin importar si lo logró o no. Estamos hablando tanto de precio o promesa remuneratoria como placer y codicia, ¿sí? En los cuatro tipos delictivos la idea es la misma. Basta con que el sujeto haya tenido la intención, o sea, haya buscado esa finalidad para cometer el delito, para aplicarle el agravante. Así, por ejemplo, en el delito de promesa remuneratoria, el patrón entonces le promete $1.000.000 al sicario para matar a una persona. El sicario finalmente cumple con el trabajo, pero el patrón nunca le paga. La agravante se aplica igual, porque hay una conexión subjetiva. O sea, se cumplieron todos los elementos objetivos del tipo. O sea, hay un pacto, hay una promesa remuneratoria, se produjo la muerte de una persona, hay un vínculo subjetivo entre la muerte de la persona y el pacto venal, y bueno, es irrelevante para la consumación del delito que el patrón haya cumplido o no con su promesa, ¿sí? Entonces, ya se cumplió todos los elementos objetivos del tipo, el delito está consumado. Lo mismo sucede para eh, eh, homicidio por placer o codicia. Basta con que el sujeto haya perseguido la finalidad de matar de ese modo, independientemente si realmente cumplió con su satisfacción de su satisfacción perversa o si finalmente sació parte de su apetito desmesurado de dinero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que el sujeto asesinó a un tío porque esperaba cobrar una herencia. Basta con que ese haya sido el móvil del autor para cometer el delito, independientemente de que si finalmente cobró o no la herencia, es penalmente responsable del homicidio agravado por codicia. ¿Sí? Muy bien. Y Doctor, continuamos. en el ejemplo del patrón, que usted habla de que el pacto tiene que existir, pero lo voy a hacer un poco complicado. Si el patrón le dijera, yo podría darte 1.000.000 si vos llevas a cabo esta acción, Hay no, promesa, hay promesa, claro que sí. él podría, figura como una determinante. ¿Sí? Porque ese fue el móvil del autor. El móvil del autor fue esa promesa de recibir dinero, esa promesa remuneratoria. Distinto es el caso, y lo menciona el doctor Compadre en el tratado, la mujer que le dice, mata a mi esposo y seré tuya para siempre. Como no hay eh, un contenido económico en el pacto, no puede hablarse de un homicidio por promesa remuneratoria. Bien, pasamos entonces al delito de odio. Aquí el delito de odio tiene muchas connotaciones, ¿sí? Aquí hay que estudiarlo bien despacito. Vamos a ver si puedo ser lo suficientemente categórico en este aspecto. Primero ustedes tienen que entender, vieron que el Código Penal dice odio racial, religioso, de género, a la orientación sexual, a la identidad de género o su expresión. Son 6 casos, ¿sí? Son 6 casos. Sin embargo, existe, bueno, podríamos decir 2 casos más que no están previstos aquí en el artículo, pero que deben ser estudiados igual. El homicidio de odio a la nacionalidad y el genocidio. Son 2 delitos distintos entre sí y distintos a los 6 que acabamos de mencionar a continuación. ¿Sí? Anoten bien eso para tenerlo bien diferenciado el uno del otro. Bien, lo primero que se preguntarán entonces, ¿qué es el odio? El odio es una aversión,
¿sí? Es un rechazo, ¿sí? Que por lo general se dice que es una versión irracional, no tiene una justificación, una justificación lógica, pero es irrelevante. Es irrelevante si es lógico o no, pero basta con que exista una aversión hacia una determinada persona o grupos de personas por pertenecer o no a determinada situación, ¿no? Ya sea por pertenecer o no a una raza, por pertenecer o no a una religión, por pertenecer o no a un determinado género, por pertenecer o no a una determinada orientación sexual, ¿sí? O por pertenecer o no a a una determinada nacionalidad, ¿sí? El odio es una aversión, ¿sí? Puede ser irracional o no, o sea, por lo general se define como una aversión irracional, ¿sí? Pero no es un elemento del tipo. Bien, entonces, para poder calificar la agravante, el sujeto tuvo que haber estado movido por este odio, ¿sí? Ya sea el odio racial, como les digo, puede ser que sean pertenecientes o no a una determinada raza. Si, por ejemplo, un asesino caucásico, ¿sí? Siente una aversión hacia las personas de color, ¿sí? Bien, en este caso en particular sería por pertenecer a una determinada raza. Después tenemos otros, los llamados supremacistas blancos, que sienten odio hacia toda persona que no es blanca, ¿sí? Ya sean latinos, árabes, asiáticos, musulmanes, de color, ¿sí? Africanos, inclusive, o sea, hay personas que sienten una aversión hacia, o sea, particularmente hacia los afroamericanos, ¿sí? Entonces, puede pertenecer o no. Inclusive se han registrado casos de personas que sienten aversión a personas similares a ellos, ¿sí? Por ejemplo, personas de color que sienten aversión sobre otras personas de color, ¿sí? Entonces, basta con que esa aversión esté vinculada a esa aversión con pertenecer o no a un determinado caso, ¿no? Lo mismo con el religioso. Siente aversión a aquellos que profesan el catolicismo o a aquellos que no profesan el judaísmo, ¿sí? Pueden pertenecer o no a la situación en la que estamos mencionando, ¿no? No hay mayor discusión con respecto a eso, con respecto al odio racial o de género, al odio racial o religioso. Lo que sí hay una cierta discusión que se suscitó aquí en la comisión es con respecto al odio de género. Muy interesante. Seguramente lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos el femicidio, porque tienen que dar femicidio para poder entender el caso. Pero si ustedes quieren ir adelantando, el estudio del caso Azul, ¿sí? Busquen así en el buscador el femicidio del caso Azul. La discusión radica en que si, o sea, la causa fue que un hombre que mantenía relaciones sexuales con una persona que era biológicamente hombre, pero se reconocía socialmente como mujer, el homicidio en ese contexto configuraba o no un femicidio, ¿sí? La mayoría de la cátedra entendió que no configuraba un femicidio y que era más compatible con un odio de género, ¿sí? Porque pertenecía a una determinada orientación sexual o una determinada identidad de género, ¿sí? Sin embargo, uno de los integrantes de la cátedra, que fue el doctor Chaín, que fue ministro del Superior Tribunal de Justicia de aquí de Corrientes, entendió que sí constituye femicidio, ¿sí? Muy interesante el análisis. El doctor Arocena también, que fue el fiscal que intervino en esa causa, también entendió que había femicidio y que de hecho él mismo reconoce en un trabajo que hizo, él reconoce que en sus obras él venía sosteniendo que casos similares no podían constituir femicidio, pero cuando le tocó el caso en particular, dice que entendió otra cosa y que por eso suscribió a esta postura, podríamos decir, corriente moderna, que circunscribe estos casos a los delitos de femicidio. No les quiero adelantar, es realmente un caso muy interesante y la discusión, principalmente la discusión es muy interesante, muy enriquecedora, pero lo vamos a dejar cuando veamos
el delito de femicidio, ¿sí? Vamos a hablar primero del delito de genocidio, que es el tema que toca el doctor Bonpadre inmediatamente después de odio racial y religioso. El delito de genocidio no está previsto en nuestro Código Penal ni en una norma interna. Está prevista en el Estatuto de Roma, ¿sí? Que fue incorporado a la Argentina primero por el Decreto Ley 6.268 del 56 y luego ratificado por la Ley 14.464. ¿Sí? Actualmente, en la actualidad se entiende que surge del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, porque el Estatuto de Roma fue incorporado como un tratado internacional de derechos humanos. ¿Sí? Bien. El genocidio, entonces, es entendido como el asesinato de una o más personas con la intención de aniquilar a su... ¿Cómo es? O sea, dice el exterminio en masa de un grupo nacional, religioso, nacional, racial, étnico, religioso o político perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente al grupo, o algunos lo llaman la destrucción de la etnia, ¿sí? Lo que se busca es destruir a la etnia, ¿sí? Al grupo como tal. Pero la doctrina es conteste en decir que basta con que se mate a una sola persona para conseguir, o sea, con la finalidad de destruir a la etnia, para tener por acreditado el delito de genocidio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice las Naciones Unidas? O sea, ¿cuáles son los requisitos que las Naciones Unidas entienden para que haya el delito de genocidio? Primero, tiene que haber lesiones o muerte, ya sea en su integridad física o mental, un sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo, ¿sí? Esto es lo que está sucediendo en Medio Oriente con Israel, con los gazatíes y no sé si con Cisjordania, pero por lo menos con los gazatíes sí existen múltiples informes de la ONU de que el Estado de Israel está cometiendo genocidio sobre el pueblo gazatí, no solamente porque promueve la destrucción física de los gazatíes, sino que además realizan conductas, actividades para impedir nuevos nacimientos o para lograr la separación de los distintos grupos, de las distintas etnias, a través de lo que se denomina el apartheid, ¿sí? Bien. Entonces, actualmente el delito de genocidio se rige por el Estatuto de Roma, ¿sí? Bien. Después tenemos el homicidio a la nacionalidad, que está previsto en la Ley 23.592, ¿sí? Del año 1980, que básicamente el análisis del tipo es exactamente el mismo, ¿sí? Es la muerte dada a una persona motivada por ese odio hacia la nacionalidad, o sea, por pertenecer o no a una determinada nacionalidad, y que basta con que se mate a una sola persona con ese móvil para poder aplicar la agravante, ¿sí? No hay mayor discusión con respecto al asunto. Después tenemos el odio de género a la orientación sexual, a la identidad sexual o a su expresión, o sea, a la expresión sexual. Lo que sucede con este delito es que nosotros tenemos una norma, la Ley 26.791 del año 2012, que define lo que es la identidad de género. Entonces, como tenemos un concepto legal de identidad de género, no podemos apartarnos de ese texto. Todo lo que ingrese dentro de ese texto va a ser considerado, todas las personas que ingresen dentro de esa concepción van a ser considerados identidad de género, ¿no? Por ejemplo, dice el artículo 2 de la Ley 26.743, dice: se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Bien, el doctor Bonpadre clasifica la identidad de género en tres
en 3 grandes grupos. Obviamente hay subgrupos, ¿no? Pero el doctor Munpadre lo clasifica en 3 grandes grupos. Había otro autor civilista, tenía un nombre complejo, se me pasó por la cabeza y se me fue. Hay otro autor civilista que también lo clasifica como el doctor Munpadre. Primero tenemos a los travestis. Los travestis son personas que no están en desacuerdo con su sexo, ¿sí? No reniegan de su sexo, pero se visten del sexo opuesto, ¿sí? Después tenemos los transexuales, que son aquellas personas que sí reniegan de su sexo biológico y se comportan como el sexo opuesto. Y y los transgénero. A ver si dije bien. No, el transgénero es aquel que reniega de su propio sexo y se comporta como si fuera del otro sexo. Y el transexual es aquel que no reniega de su, o sea, se acepta que es hombre o mujer, pero se comporta como del sexo opuesto. ¿Sí? Ahí está. Esa es la clasificación que ofrece el doctor Munpadre, que como les digo, es una clasificación genérica que para aquel que no está en el tema de esto de la identidad de género, ayuda muchísimo por lo menos, a tener una aproximación a este tema de la identidad de género y su expresión. ¿Sí? Bien. Realmente hay mucho de qué hablar respecto a esto del odio al género. Por ejemplo, Arocena Sánchez Freites nos dice que el odio de género es interpretado de una forma neutra, involucra tanto a hombres como mujeres basados en su condición biológica. La orientación sexual es una aversión por la capacidad de la persona de sentir atracción hacia otras personas de su mismo o diferente sexo. Identidad de género es el odio por la vivencia interna e individual del género elegida por la víctima, coincida o no con el sexo asignado al nacer, y la expresión de género se manifiesta a través de la estética, vestimenta, modo de hablar o modales de la víctima. ¿Sí? Bien, es solamente una aproximación a los tipos. El delito de precio, promesa remuneratoria y placer y codicia y odio racial y religioso no requieren mayor explicación. Yo creo que con esta explicación somera que hemos dado en el día de hoy va a ser suficiente para que ustedes puedan ir y comprender el tratado y las obras específicas del doctor Munpadre, pero yo les recomiendo que se tomen un poco más de tiempo al estudiar los delitos de odio de género y orientación sexual, que tiene por ahí sus particularidades, ¿no? Me hubiera gustado traerles un PowerPoint, no tuve tiempo de armarle un lindo PowerPoint, ¿sí? Fíjense que aquí Arocena Sánchez Freites definen al concepto de odio, dice, se sustenta en un motivo o prejuicio discriminatorio hacia una víctima asociada a un grupo determinado, ¿sí? La víctima es intercambiable, lo que importa es que se ajuste al estereotipo del grupo odiado. Bueno, eso, Yo no sé si alguna vez se los dije que para mí actualmente el dogmático más grande que tiene la República Argentina es el doctor Munpadre y el segundo es Arocena. Es impresionante la calidad de docente y de persona que es el doctor Arocena. Me encanta leer sus obras, tienen una claridad impresionante, ¿sí? Yo les recomiendo por ahí. Arocena no comparte mucho la posición del doctor Munpadre, por eso es que no van a ver muchas obras donde trabajen los dos juntos, pero realmente el doctor Arocena es, para mí, el segundo dogmático más importante que tiene hoy la República Argentina. Bien, el dogmático penalista, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Profe, no es con respecto al tema, pero dijo que cuando volvíamos, el tema de la asistencia nada más. Justo estaba por hablar de eso. Antes que eso, ¿nadie tiene alguna otra pregunta? Quería saber si se va a pasar los power Sí. que hoy había mostrado la doctora. O sea, bueno, eso le tienen que pedir a la doctora.
yo le voy a pasar el power que di la clase pasada. Ahí se me fue el nombre de... ¿Cómo? De eutanasia, ¿sí? Tengo que corregir unas pagaditas en el power de eutanasia y les voy a pasar, ¿sí? Y bueno, el resto, los power que utiliza la doctora lo tienen que pedir a ella, ¿sí? ¿Y el tema para la clase que viene sería femicidio o cuál? Tenemos todavía algunos homicidios que terminar. Creo que sigue el homicidio criminis causa, justo cerré el Código Penal. Tenemos el homicidio criminis causa. Ese es muy importante, el homicidio criminis causa lo tenemos que dar sí o sí. El homicidio por un medio o idóneo para crear un peligro común y el concurso premeditado de 2 o más personas, ¿sí? Y después sí, ya pasamos a femicidio. Entonces, la clase que viene vamos a dar homicidio agravado por un medio idóneo para crear un peligro común, el concurso premeditado de 2 o más personas y el homicidio criminis causa, que es el inciso séptimo, para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito. No vamos a desarrollar los incisos 8 y 9 y ni el 10, ni el 8, ni el 9, ni el 10 no lo desarrollamos, pero no significa que no va a entrar en el examen, ¿sí? Ya le digo acá entre nosotros que por lo general no suele ser pregunta de examen, pero no, léanlo por lo menos, ¿no? Tengan presente los incisos 8, 9 y 10. Bien, y bueno, y después seguramente hablaremos sobre femicidio y por último, o sea, femicidio, homicidio transversal y por último las circunstancias extraordinarias de atenuación, que es el último párrafo que no tiene inciso del artículo 80. Bien, menciono a los ausentes. Yo tengo ausente a Borba, a Caballero. Perdón, Borba, yo puse en el chat hoy temprano. Perfecto, perdón, no revisé el chat. Caballero, Analía. Cáceres, Sergio. Disculpe, doctor, yo entré tarde. Cáceres, Sergio. Sí. Bien. Lo importante es que esté presente. Y tengo ausente a González Oscar. A López Profe, Franco. ay, perdón, disculpe, va por abecedario. Sí. Ah, bueno. González Oscar, López Franco, López María José, López Ruth Milagros, Montiel Cristian, O'Higgins Florencia, Pavón Karen, Pérez Carmen Griselda, Pérez María Fernanda. Presente, Pérez, profe. Pérez María Fernanda. Sí, profe. Perfecto. Pérez Natalia Carolina. Presente, profesor Pérez Natalia. Pucheta María Milena. Profe, disculpe, yo sí estaba y sí dije el presente. ¿Quién? ¿Quién? ¿Pucheta? Bien. Sí, Mara. bien, perfecto. No la habré escuchado yo. Y Wiener. Wiener termina. ¿Está presente? Sí, profe. Sí, me presenté más tarde, digamos. Bien, perfecto. Perfecto, chicos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, para estudiar, usted dice que nos guiemos más por el desarrollo de cada uno de los artículos del código y no tanto por el programa. No sé cómo estará, la verdad que no leí esa parte del programa. Por lo general, nosotros enseñamos los cursos conforme están En el código. Sí. A ver, déjenme ver. Más que nada es para preparar, digamos, los temas para la clase. Sí, sí, entiendo. Un segundito, voy a ver, la verdad que no leí esa parte del programa.
delito contra las personas, homicidio simple, homicidios agravados, naturaleza jurídica, violencia de género y derecho penal. O sea, bueno, aquí habla de una introducción a la violencia de género y el derecho penal, las nuevas figuras, y por el vínculo parental y por la relación con la víctima. Sí, o sea, aquí lo que pasa en el programa es que como está todo junto, como vino todo junto en la ley 26.791, recomienda que se estudie todo con todo junto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es justamente esperar a llegar al delito de femicidio para tocar todo lo que es violencia de género y derecho penal, ¿no? Ah, bien, bien, gracias. Después, por el modo, alevosía, ensañamiento, veneno, por la causa, por el fin, por el medio. Fíjense que aquí está separado, o sea, por el fin tenemos el odio de género, orientación sexual, identidad de género, su expresión está separado de lo que es violencia de género, pero sin embargo esta modificación se incorporó a través de la ley 26.791 por la codicia, o sea, por la condición del sujeto activo y pasivo, ese no lo desarrollamos, por su condición bajo el Estado militar y por la condición de la mujer en un contexto de género femicidio. Fíjense que aquí el programa otra vez separó el femicidio de lo que es delito de género, ¿sí? Así que por eso que nosotros o sea, a meros fines pedagógicos, todo lo que es violencia de género lo reservamos para el final, que es femicidio, porque además, en lo que es la circunstancia extraordinaria de atenuación, también trae algunos temas de violencia de género y violencia contra la víctima. ¿Sí? Si leen ahí el último párrafo, al final dice, hubiera actos de violencia contra la mujer víctima. Entonces, justamente a fines pedagógicos, nosotros damos todo lo que es delito de género al final. ¿Sí? Bien, gracias, doctor. Doctor, y acá en la ley esa que usted nos mencionó, la 26743, ¿sobre qué trata? Porque sobre eso se dio el fallo del caso de Azul Montoro, ¿no? La verdad que no me acuerdo con exactitud, pero fue hace mucho, me imagino que sí. Justamente la ley 26791 es los delitos de género, o sea, introduce los delitos de género. Que el doctor Padre lo estudia en un libro específico que se llama justamente los delitos de género. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Buenos días, doctor. ¿Sí? ¿Podría facilitarnos su correo electrónico? Sí, tenemos un correo electrónico institucional, no sé, o sea, ¿cuál sería el objeto? Es una compañera me había preguntado si le podía pedir, porque se llama Yasmín y es ayudante de cátedra del doctor, ya le digo, ay, acá no lo tengo, pero me pidió su correo. Bien, le voy a pasar el correo institucional, entonces sí lo tienen todos. Ahí está. Entonces, cualquier cosita que necesiten, escriben ahí. ¿Sí? Creo que no. Muy bien. Muy bien, ese es nuestro correo institucional por lo menos de la comisión A1, ¿sí? Cualquier duda o consulta que tengan, escriban por ahí, ¿sí? Doctor, con respecto a los casos, sé que no lo vamos a desarrollar a fondo, pero como cuándo lo empezaríamos a ver para O sea, analizar, ya empezar a les dije analizar. que nosotros no estudiamos con casos propiamente dichos, sino más con situaciones, ¿sí? Recién este año se empezó a analizar si vamos a trabajar con casos que requieran la incorporación de teoría del delito, pero todavía no está del todo definido, ¿sí? Ah, bien, gracias. Y además siempre, o sea, el doctor Udiuk siempre me dejó en claro, a mí por lo menos, siempre me dejó en claro que si yo voy a tomar un caso, primero tengo que enseñar teoría del delito. Perfecto, doctor, gracias. ¿Sí? Perfecto, Doctor, chicos. ¿para cuándo va a estar lo que se pidió el trabajo? ¿Cómo? El trabajo que hicimos, Sí. que se subió a la plataforma, ¿para cuándo va a estar la devolución? Bueno, y vamos a ver lo antes posible.
lo antes posible. Yo todavía no vi cuántos presentaron el trabajo, pero bueno, lo vamos a tener lo antes posible. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo con respecto a los conceptos tanto de dolo y autoría, nos guiamos con la parte general, algo o alguna doctrina de buen padre en particular. O sea, Bompadre en realidad no trabaja mucho de estos conceptos en su tratado, tiene sí obras específicas de derecho penal, parte general, ¿sí? No le vamos a hacer comparar las obras para estos temas, pero bueno, principalmente nosotros para desarrollar estos temas nos basamos en el libro de Roxin, que yo les mencioné recién, el libro de Zaffaroni y un autor español que se llama Silva Sánchez. Esos son los autores que solemos consultar para hablar de estos temas en específico. Gracias, doctor. Y lo demás, todo en el Tratado del Buen Padre y el Sí. manual, ¿no? Todo lo que es derecho penal, parte especial, tratado, obras específicas y manual, ¿sí? Ya le digo, el doctor Bompadre tiene, o sea, sacó hace poco un manual de derecho penal, parte general, pero bueno, nosotros no le vamos a hacer comparar el libro solamente para estudiar estos temas. Si alguien puede acceder a ellos, bienvenido sea. Muy bien. Listo, chicos. Ha sido un placer y un honor estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos en la clase que viene. Profe. Ok. Profe.